Libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos, hermanos, a basarnos en esta noche sobre este capítulo para ver, hermanos, algo que también fue sobresaliente en la vida de Pablo en su ministerio. Ya ha caminado, hermanos, en su ministerio. Bien, hermanos, no sé si recuerde cuando estuvimos hablando sobre, hermanos, la visita que estuvo Pablo con el rey Agripa. Que estuvo, hermanos, Pablo con este rey, tratando, hermanos, algunos asuntos, ¿verdad? Por el cual, hermano, se dio que Pablo llegó a la cárcel en Jerusalén, y Festo, ¿verdad? El soldado aquel, pues hubo una discusión no estaba muy conforme con lo que Pablo decía y le llamó loco, ¿verdad? Entonces, Pablo aún así siguió hablando, hermanos, y siguió enseñando lo que era el Evangelio, lo que era la palabra que había recibido, la revelación que Jesucristo le había dado en camino a Damasco. En fin, él le da, hermanos, ahí la historia de lo que había sucedido en la transformación de su vida. Agripa, hermanos, escuchó el mensaje de Pablo y le dice, ¿verdad? Por poco y me persuades, casi logras convencerme de lo que estuviste hablando, y estuvo muy bueno, Pablo, lo que tú dijiste, lo que enseñaste, pero no se va a poder por hoy. Había otros intereses, hermano, personales con el rey Agripa. Estaba viviendo en Amaciato con Berenice, en fin, la cuestión política. Los romanos en ese tiempo, hermanos, estaban en una situación, ¿verdad?, un poco hostil, en fin, hermanos, había tantas cosas por las cuales este rey no quiso, hermanos, entregar su vida a Cristo, pero fue de esos reyes buenos que pudiéramos decir, pero hemos también hablado mucho de que no es suficiente solamente con ser un hombre bueno, sino es necesario aceptar a Cristo. Pablo, hermanos, cuando sucede esto, pues él aceptó, hermanos, y él quiso ir directamente ante el César allá en Roma para poder, hermanos, concluir esta situación. Y es por ello, hermanos, de que es llevado como prisionero hasta Roma. Pero hubo algo, hermanos, que trascendió en este capítulo que vamos a ver en lo que es la isla de Malta. Capítulo 27 estamos, ¿verdad? Verso 1. Verso 1 dice de la siguiente manera, y mire cómo dice, hermanos, cómo marca, aquí hay algo importante, que debemos de poner atención en estos detalles que a veces se nos pasa. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, pregunto, el uso de este pronombre, hermanos, algo nos indica. ¿Y qué nos habla? De que Pablo no iba solo. ¿Quién iba entonces con él? Por los primeros 100 puntos de la noche. Dice algunos otros presos. Sí. Pero entre ellos, ¿quiénes iban? Aristarco es uno de ellos. Macedonio de Tesalónica. Julio era el centurión. Miren, hermanos, cuando dice el verso 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, está hablando, hermanos, de que Pablo, o sea, este pronombre, hermanos, nos indica que Lucas, hermano, iba acompañando a Pablo en este viaje, debido a que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos. Entonces Lucas, hermano, va dentro de este paquetito que va embarcándose para Italia. Dice, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Esta compañía, hermanos, era uno de los 5 regimientos romanos que estaban en la ciudad de Cesarea.
Y era un regimiento, hermanos, que era muy destacado. Entonces, no pusieron en manos de cualquier regimiento a Pablo, hermanos, no. Porque aparte iban más presos. Y tal vez iban algunos, hermanos, que eran peligrosos. Más adelante vamos a entender qué tan peligrosos eran estos hombres. Verso 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Miren, aquí, hermanos, esta nave adramitena aludía, hermanos, fíjense, a que era una embarcación que tenía su base en el puerto de ese nombre, que se hallaba situado, hermanos, en la provincia romana de Asia, lo que hoy vendría siendo Turquía. Entonces, era una embarcación, hermanos, que en la cual no demoraron en sí mucho tiempo, ¿sí? Vamos al verso 5 y verso 6. Dice: habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. ¿Por qué los cambiaron de barco? ¿Cuál era la razón, hermanos? ¿Por qué tuvieron que cambiar de un barco a otro? Sí. ¿Sabe, hermanos, de que esta nave alejandrina era un carguero, hermanos, era un barco carguero de grano, era un barco más grande, que llevaba, hermanos, grano crecido en Egipto, dirigido hacia Italia? Este carguero, hermanos, o este barco, que era más grande, medía 42 metros de largo por 10 metros de ancho, y tenía un mástil con una gran vela cuadrada, ¿sí?, en vez de lo que hoy día se conoce como timón, y se manejaba con 2 remos en la parte de atrás de la nave. Ahora, este tipo de naves, hermanos, eran fuertes, pero debido a su diseño no podían navegar, ¿sí?, contra el viento. Algo iba a suceder, hermanos. Dios no se equivoca y Dios tiene algo preparado para la vida de Pablo y la vida de todos estos prisioneros, incluyendo también a los del regimiento. Hay veces, hermano, que nosotros tomamos decisiones o hacemos planes, y a veces esos planes son cambiados, y a veces nos molestamos del por qué se cambian los planes que nosotros hacemos. Pero es que todo estaba muy bien, íbamos a ir para allá, íbamos a hacer lo otro, y de repente, hermanos, ya no se hace lo que se tenía pensado, sino que de repente, hermanos, los planes son totalmente cambiados. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, en ocasiones tiene algo que enseñarnos, pero también nos va a utilizar para enseñarle a los que están a nuestro alrededor. Porque la Biblia dice, hermano, que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito hemos sido llamados. O sea que nada de lo que viene en nuestra vida es por cuestiones de casualidad o por cuestiones de que se le chispoteó a Dios. No. Es por algo, hermanos, ¿sí? Pero hay veces que Dios nos quiere utilizar a nosotros para darle una enseñanza a los que están a nuestro alrededor. Y tal vez, hermano Pablo, camino a Roma, tal vez ya había tomado su lugar en aquel barco y se había puesto cómodo y ya iban todos en camino. Pero ¿por qué en particular este tipo de barco y en este tiempo? En este tiempo, hermanos, estamos hablando de que era en el invierno. Se iban a enfrentar, hermanos, a inclemencias muy fuertes, a vientos muy fuertes. Ahora, ¿qué? ¿No se habrían dado cuenta de que la situación en el mar abierto, hermanos, en el mar Mediterráneo, no era muy bueno en condiciones como para tener que atravesar el mar en un barco que no se prestaba? Bien, vamos a entender por qué Dios, hermanos, actuó de esta manera y por qué a veces nos lleva o nos empuja a desincomodarnos. Verso 12, vamos hasta el verso 12.
Vamos al verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Pues si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noroeste y al suroeste, e invernar ahí. Bien. Sabe, hermano, de que durante esta trayectoria, en realidad no es muy largo, hermanos, el viaje. No es muy largo. Pero debido, hermanos, a el tiempo, a cómo se prestó, y que el viento estaba contrario, hermanos, a que el viento era demasiado fuerte, empezaron a batallar mucho con esta nave o esta embarcación. Y mientras iban batallando, hermanos, tanto el que iba manejando esa embarcación como el dueño de la nave, empezaron, hermanos, a decir que no era posible seguir adelante. Que mejor, hermanos, se detuvieran en algún lugar para poder pasar, hermanos, esos días. Pero el centurión, hermanos, vaya, él tenía también la comisión de llevar a los presos hasta aquel lugar, ¿sí? Aquí hay un dilema. ¿Qué se hacía, hermanos? ¿Qué se hacía? Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también ahí. ¿Sabe, hermano, de quién? Voy a plantearlo de esta manera y quiero que nos empecemos a ubicar y enfocar para poder, hermanos, entender todo lo que se va a hablar durante estas semanas que vienen. Todos nosotros somos tripulantes de una nave. En ocasiones la nave en la que vamos no es del todo cómoda. A veces la nave en la que vamos no es segura del todo en apariencia para nosotros. Y nosotros nos hemos subido, hermanos, a una barca y lo hemos cantado cuántas veces. Yo tengo un barco que va por alta mar. Y en ese barco, ¿quién es mi capitán? ¿Verdad que lo cantamos? Vamos a ver si es cierto que es nuestro capitán y qué tanta confianza le tenemos a ese capitán. ¿Sí? Porque tal vez, hermanos, si ellos hubieran ido en un buque de guerra, si hubieran ido en un galeón español, tal vez la situación hubiera sido distinta. Pero resulta que iban en un barco de carga, todavía cargado con el grano que llevaban desde Egipto, hermanos, vaya, más el peso de toda la tripulación, el de los presos y el del regimiento, vaya, se estaba poniendo muy difícil. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido el caminar en el cual nos hemos embarcado? ¿Ha sido cómodo? El barco en el que estamos, vaya, este lugar, el templo, como barco, ¿es cómodo? ¿Se siente seguro? ¿Se siente estable? ¿Podemos soportar los vientos? ¿Podemos soportar las tormentas? ¿Podemos soportar, hermanos, un ciclón? ¿Podemos soportar lo que venga? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que a veces titubeamos y pensamos y hasta hacemos acuerdos entre todos para detenernos en algún lugar porque ya no queremos seguir? La comisión era llegar hasta Roma, pero ellos dijeron, esto como que no está bien, vamos a quedarnos en este puerto porque se ve que es un poco más seguro y aquí vamos a invernar, o sea, vamos a pasar todo el invierno, mire qué suave. Aquí nos acomodamos y vaya, aquí unos con otros nos hacemos calorcito y pues pasamos el frío. Pero al menos estamos aquí, en este puerto. Pero mar abierto, ¿qué nos podrá suceder? Y en ocasiones la iglesia toma decisiones, hermano, que no están dentro de la voluntad de Dios. Cuando Dios nos dice, ¿saben qué? Quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro, quiero que muevan esto, quiero que hagan lo otro. No, mejor nos quedamos aquí estancados. Mejor echamos las anclas, nos quedamos aquí en este puerto que se ve un poco más seguro y pasamos el invierno. Pero el invierno se convierte en primavera y la primavera se convierte en otoño. Y el otoño llega otra vez a invierno y resulta que ya cuando nos damos cuenta ha pasado un año y nosotros todavía seguimos en ese puerto.
¿Por qué? Porque lo hemos decidido entre todos y no hemos llegado, hermanos, hasta el punto en el cual tenemos que llegar. Porque no hemos tenido, hermanos, o no hemos obtenido las bendiciones que Dios quiere darnos, porque hemos encallado, hermano, en algún puerto y se nos hizo cómodo. Y ya llevamos no solamente un invierno, tal vez llevamos 3, 4, 5, 20 inviernos y no podemos llegar, hermanos, al lugar donde tenemos que llegar. Verso 14, verso 13, vamos al verso 13, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón. Este viento, hermanos, al menos por los navegantes o los marineros antiguos, hermanos, era muy tomado con mucho cuidado. Le tenían miedo a este tipo de vientos, porque a muchas embarcaciones las había hecho naufragar, hermanos, las había hundido, había deshecho los barcos, el tipo de vela, los mástines que traían, hermanos, los quebraba, en fin. Los marineros sabían perfectamente a lo que se estaban enfrentando. Y cuando llega este viento, hermanos, se sienten incapaces entonces de navegar o de seguir navegando. Este viento, hermanos, se llamaba Euroclidón. Este viento se llamaba Euroclidón. Pregunto, ¿cómo se llama el viento que llegó a nuestra vida? ¿Cómo se llama? Que nos ha llenado de temor, que nos ha llenado de espanto y que nos sentimos sin querer seguir adelante. Pueden ser problemas, desánimos, enfermedades, dudas, confusiones. ¿Cómo se llama ese viento que llegó a nuestra vida y nos llenó de temor, como para no seguir? ¿Se acuerda cuando Pedro, caminando por el mar, qué le dijo Jesús? Ven para que veas que soy Jesús. Y Pedro se levantó de aquella barca muy a gusto y empezó a caminar y empezó a voltear a los lados y empezó a ver que iba caminando, pero que lo profundo del mar no lo veía. Tuvo miedo, tuvo dudas y se empezó a hundir. ¿Qué es lo que ahorita, hermanos, está pasando en nuestra vida que nos hemos detenido? Y deje usted que nos estemos deteniendo, que nos estemos hundiendo. ¿Qué está pasando, hermanos, en la iglesia? Que se está hundiendo cada día más. Mire, le voy a decir unas estadísticas, hermano, a nivel mundial, para que vean qué tan detenida está la iglesia, y no solamente detenida, sino que se está hundiendo. En todo el mundo, hermanos, el cristianismo en todas sus formas o religiones, el cristianismo, es el 32.79% de un poco más de 7,000 millones de habitantes que tiene el mundo en, ¿qué son? 200 países, alrededor de 200 países. El Islam es el 19.6%. El hinduismo es el 13.31%. El budismo es el 5.88%. Y el judaísmo es el 0.24%.
Otras religiones, hermano, aparte de estas, serían el 12.85%. El ateísmo da, hermanos, un 2.44%, mientras que el 12.53% dice simplemente no creer en absolutamente nada, ni ser ateos, les da igual, es lo mismo. ¿Cómo está, hermanos, este barco que se está hundiendo? Porque no solamente está encallado, no, se está hundiendo. Se está hundiendo. Y esto es en todos lados, hermano. ¿Por qué? Vamos al verso 29. Cuando estaba todo esto sucediendo, hermanos, y empezaron a batallar, y empezaron, hermanos, a seguir adelante, empezaron, hermanos. Vamos al verso 27, dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. No es que hallaran que estaban ahí tiradas, hermano, no, es que ellos tiraban como una regla para medir la profundidad, y cada que la echaban, hermanos, se daban cuenta de que estaban más cerca de tierra, y tenían miedo, hermanos, de ir a chocar contra los escollos, contra las piedras que estaban en la orilla del mar o de la playa. Verso 29: y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. El esquife, hermanos, era una pequeña embarcación que era arrastrada o que era llevada a un lado de este barco. Era como un tipo barco salvavidas. Era una pequeña embarcación con la cual se podían acercar los marineros a la playa. Pero cuando vieron esta situación, hermanos, ¿qué hicieron los soldados? Desesperados, empezaron a soltar el esquife. Lo empezaron a soltar, a prepararlo para subirse y vámonos, a abandonar la nave. ¿Sí? A dejar la nave y lo que estuviera en ella. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife. Vaya, verso 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, fíjese: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. A estos marineros no les importaba, hermano, lo que estaba sucediendo. Ellos lo que querían era salvar su vida. Ellos dijeron: más vale valiente, ¿cómo dicen? Más vale cobarde vivo que valiente muerto. Así que vámonos. Olvídense que primero mujeres y niños. Empezaron a hacer sus maletas y al esquife, y Pablo los detiene y le dice al centurión, le dice: mira, si estos se escapan nos vamos a morir todos, pero si estos se quedan arriba de la nave, nadie va a morir, pero tenemos que aguantar todos juntos. Fíjense, hermano, aquí, hermanos, tal vez iban a suceder cosas que ellos no iban a entender en su momento, pero era necesario cortar las amarras que detenían ese esquife. Hoy día, hermanos, dentro de la iglesia hay muchos que están con su esquife listo para irse. Hay otros que ya están arriba, y hay otros que se están despidiendo, y hay unos que ya van muy lejos. En otras palabras, se está abandonando el barco. Centuriones, capitanes, tenientes, comandantes, sargentos, cabos,
sardos, en fin, póngale allí el grado que usted quiera. Pero desde pastores, evangelistas, maestros de la escuela dominical, ministros de alabanza, personas, hermano, que tienen muchos años o trayectoria ya dentro de la iglesia, han estado abandonando la iglesia. ¿Qué está sucediendo, hermanos? ¿Cuál es la realidad de la iglesia? Años pasados, hermano, en que la violencia aquí se desató de una manera cual nunca se había visto, 2009, 2010, se llegó, hermanos, a sacar una cuenta de que fueron alrededor de 200 iglesias que se cerraron aquí en la ciudad. 200 iglesias. 200 pastores que dijeron, aquí el huracán que se nos dejó venir está demasiado fuerte, así que fue un placer haberlos conocido, Dios me los bendiga, yo ya tengo mi esquife listo, yo me voy de aquí. A ver cómo le hacen ustedes. Si tienen fe, ahí sigan haciendo servicios. Pero yo me voy de este lugar. Hasta aquí se acabó mi participación. ¿Cree que pueda suceder esto? Algo indica, hermano. Algo indica esto. Sí, ahorita lo vamos a ver. En una encuesta, hermanos, que se realizó del por qué se estaba abandonando la iglesia, o del por qué, hermanos, estaba sucediendo esto, del abandono, hermanos, de la iglesia, o sea, por qué muchos se subieron a su esquife y simplemente se fueron, abandonaron el barco. Esta encuesta, hermanos, revela que el 28%, la iglesia, o sea, decía esto es lo que ellos respondieron a la pregunta del por qué abandonaron el barco. El 28%, la iglesia no me estaba ayudando a desarrollar la espiritualidad. O sea, yo no crecía espiritualmente porque la iglesia no me ayudó a salir adelante. El 28%. El 20% no me sentía comprometido o involucrado en la obra de la iglesia significativamente. Y el domingo vamos a ver algo de esto más a fondo, hermanos. Esto nada más de pasadita. Del por qué digo esto. Ya el domingo estaríamos dando esta cifra o ¿cómo se dice? Desglosando más esta encuesta. Gente que no se involucra o que no se compromete dentro de la iglesia. Que solamente viene gente que es pasiva. El 18%, los miembros de la iglesia eran juiciosos contra los demás. Se la pasaban haciendo juicios, o sea, me criticaban o me juzgaban o siempre estaban sobre lo que yo hacía. Era lo que contestaron. El 16% dijo que el pastor no era un buen predicador y que mejor se iban. Que a final de cuentas eran puros churros con chocolate lo que les daban. Puros mensajes maruchanes sacados del microondas. El 16% contestaron que eran demasiados cambios los que habían dentro de la congregación en la que asistían. Y por eso es que ya no le hallaban sentido. Hoy se decía una cosa, mañana se decía otra. El 15% dijo que los miembros parecían hipócritas. Lo bueno es que nomás parecían, no eran hipócritas. El 14% dijo que la iglesia no parece ser un lugar donde Dios trabaja. ¿Qué quieren? Brincos, saltos, maromas, aullar como perros, ladrar, volverse locos a carcajadas, tener dolores de parto, vomitarse, que les cambien los ojos de color, que les cambien el tinte del pelo. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿De qué manera quieren que Dios trabaje? 14% contestó que la iglesia estaba dirigida por un clan
que desalentaba la participación. O sea que nada más se trabajaba en un grupo de personas. Hay iglesias que sí, hermano, están formadas por la familia. El pastor, la esposa del pastor tiene el departamento de damas, el hijo el departamento de jóvenes, la hija tiene el departamento de escuela dominical, la sobrina tiene la tesorería, la otra sobrina la secretaria, en fin, todo lo conforma la familia y pues es difícil, realmente es difícil. Pero bueno, esto es lo que contestaron ellos. 14%. El pastor era un crítico de los demás. Solamente se la pasaba, ¿verdad?, tratando la situación de la vida de los demás. Y el 13% dijo que el pastor parecía hipócrita. Parecía, era lo bueno que no era hipócrita. Solamente parecía. Esto es, hermano, lo que la iglesia cuenta. Sí. Esto fue el resultado de un programa que se llamó 100 cristianos contestan. Mientras otras religiones, hermanos, están creciendo, mientras otras iglesias están creciendo, como los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, por mencionar unos, la iglesia cristiana, pentecostés, evangélica, está abandonando el barco. Ahora, ¿por qué se está abandonando el barco? Dijimos, hermano, que solamente aquí en la ciudad, en estos años pasados, fueron alrededor de 200 pastores que abandonaron sus barcos, sus iglesias. ¿Cuál será la razón por la que abandonaron ellos? Dice, hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 12, dice: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Verso 13. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pregunto, estos 200 que se fueron y abandonaron las iglesias, ¿serán asalariados? ¿O por qué abandonaron la iglesia? ¿Qué habrá sucedido con ellos? Bien. ¿Qué es abandonar, hermanos, entonces la iglesia? ¿Qué es abandonar el barco? Pudiéramos iniciar dando unos puntos así rápidos. Abandonar la iglesia es abandonar la sana doctrina. Es cambiar, hermanos. Es dejar la Biblia. Es ya no estudiarla, ya no escudriñarla. ¿Por qué? Por meter cosas nuevas, modernismos. ¿Sí? Es ya no sufrir la sana doctrina, como decía Pablo. Llegarán tiempos en que ya no se sufrirá la sana doctrina, sino que se amontonarán con comezón en sus oídos a escuchar a maestros que conforme a sus propias concupiscencias enseñen. Eso es lo que la iglesia ahora quiere escuchar, hermano. Usted invite a un congreso de la sana doctrina o de la senda antigua, mire, nadie viene. Pero usted invítelos, hermano, a un concierto, se llena. Usted invita, hermanos, a una conferencia sobre temas, hermano, de importancia dentro de la iglesia en cuanto a lo que es la sana doctrina, nadie viene, no quieren venir, porque es aburrido. Pero usted invítelos a un culto, hermano, de milagros y de poder y de unción y de derramamiento, hermano, y va a ver que se llena. Abandonar el barco, hermanos, es abandonar la sana doctrina. La senda antigua, no quieres saber de ella.
No, es que se habla mucha santidad. A mí déjeme que Dios al fin lo que quiere es lo que hay dentro, que mi exterior no cuenta. Así yo puedo venir como venga, que mi forma de vestir, mi forma de peinarme, mi forma de pintar, mi forma de ser, eso no importa. Lo que Dios quiere es el corazón. A mí déjeme que venga como venga. Eso es abandonar el barco. Eso es hacer a un lado lo que Jesucristo hizo en la cruz. No, hermano, es que usted como que se va de eso y que usted ya parece extremista, que, oiga, hermano, pues también quiere que yo me vista y me cambie y me porte como un viejito ya. No, no estoy diciendo eso. Simplemente caminar conforme lo que la palabra nos enseña. Y la Biblia es muy clara, otra cosa que no la quieramos entender o aceptar. ¿Y sabe por qué no queremos? Porque también resulta que abandonar el barco es abandonar el escudriñar la Biblia. ¿Por qué la iglesia está como está? ¿Por qué hay tantos púlpitos débiles? Tan débiles que se permiten, hermanos, que cualquier hombre se ponga enfrente y hable basura y media, y la iglesia lo reciba, y la iglesia se lo coma, y la iglesia ahorita anda enferma. ¿Por qué? Porque no sabe escudriñar la Biblia. Ya vimos, hermano, con la historia de Pablo. ¿Qué hombre, hermanos? Era un hombre, un erudito, era un hombre, hermanos, exégeta, era un hombre que se dedicaba al estudio, a la enseñanza, al escudriñar, hermanos, la escritura. Y hoy día nosotros, ¿qué escudriñamos? Puras novelas, puro deporte, puras pláticas que no tienen sentido, hermano. Hoy escudriñamos el trabajo, hoy escudriñamos los amigos, escudriñamos la familia, pero nunca escudriñamos la Biblia. Estamos abandonando entonces, hermano, la escritura, la palabra, el alimento para nuestra alma. Nos estamos alimentando de cualquier cosa. Hemos abandonado la Biblia. Hoy día ni siquiera Biblia traemos a la iglesia. Hoy día decimos, no, es que ahorita ya todos traemos. Escuchaba un pastor que se jactaba diciendo, es que en mi iglesia todos traen la Biblia en su celular. ¿Y sirve de algo? Si escrita, si trayéndola bajo el hombro, si trayéndola a la mano, no se escudriña, ¿será que en el celular sí? No, hermano, es mentira. No estoy en contra de que usted traiga su Biblia en el celular, no. Pero en el celular tiene el Face y tiene la Biblia. ¿Qué es más fácil abrir? Pues el Face. Hemos abandonado la escritura, hermanos. Hemos abandonado el escudriñar la escritura. Eso es lo que está sucediendo. Eso es abandonar el barco. Ya muchos no cargan Biblia. Hay muchos que antes la traían como un simple adorno debajo del hombro. Otros la traían como termómetro. ¿Sí? ¿O de qué manera? A mí nunca me gustó traerla así, no sé por qué nunca me gustó traerla de esta manera. No sé. Pero hay muchos que ni ya la cargan así. De ninguna forma la traen. Es algo triste, hermanos, que está sucediendo en la iglesia. Se está hundiendo este barco. Abandonar este barco, hermanos, es no tenerle amor al perdido o a las almas. ¿Quién evangeliza? ¿Quién sale? Hermano, es que usted ya no pone folletos allí. Qué justificación tan grande. Hay librerías, ¿verdad que sí hay librerías? ¿O solamente el pastor es el que tiene la responsabilidad de la librería, comprar folletos y ponerlos para ser repartidos o para ser tirados? Porque hay quienes dicen, no, hermano, a mí póngame 500 folletos más, deme 1000 folletos y va a ver que en media hora se los reparto todos. Oiga, si no es publicidad de cualquier tienda, no es publicidad de un bar. Como para en media hora yo me voy a poner afuera de una tienda o en una esquina y mira, todo el que pase, dale folleto, dale folleto, dale folleto. Y así como los van agarrando, así los van tirando. No, hermano. No. Aquí no vamos a jugar carreras o romper récords.
No, es que yo mira, hermano, mídeme 5,000 folletos y en media hora yo ya se los repartí. Pues lo único que está haciendo es tirándolos. No se trata de repartirlos solamente por repartir. No, hermano. Usted lo que tiene en su mano es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para tirarla. Agarre 500 folletos. Y esos 500 folletos, hermano, le pudieran durar hasta un año si lo sabe repartir con sabiduría. Comprométase y agarre un folleto diario o 2 diarios y diga, estos folletos no se los voy a soltar a una persona hasta que no pase 5 o 10 o 15 minutos hablando de la palabra de Dios. Y una vez que haya terminado de hablar con ella, ahora sí le doy este folleto. Y si usted tiene la necesidad, aquí está el número de teléfono, aquí está la dirección, aquí están los horarios de servicio y aquí está el lugar donde usted puede seguir escuchando la palabra de Dios, si es que le interesa. Si no le interesa, démelo. Y habrá alguien que sí le interese. No es andar repartiendo por repartir, hermano. Eso no es decir, ay, es que yo le tengo mucho amor a las almas. No. Tenerle amor a las almas es verdaderamente, hermano, hablar con ellas, tratar con ellas. ¿Y por qué no? Venir y traerlas a los pies de Cristo. ¿Cuántos años hemos pasado, hermano, ya anclados allí en un lugar? Y hasta el día de hoy no hemos cumplido nuestra meta. ¿Cuál era la meta? ¿Cuánto nos comprometimos a principios de año diciendo, hermano, este año yo me comprometo en el Señor de traer 2 o 3 o 4 almas a los pies de Cristo? Ya casi medio año y todavía ni siquiera, pues si no venimos ni nosotros, ¿será que podamos traer a alguien? Eso es abandonar el barco. Abandonar el barco, hermanos, es tenerle más amor al mundo que a Dios. Es tener, hermano, más deseo por las cosas pasajeras y terrenales. Es no comprometernos con Dios. Es hacer un oído sordo a la voz de Dios. Es dejar que pase el tiempo, hermano, y no hacer nada en la obra de Dios. Es ser totalmente indiferente. Es solamente una práctica religiosa, hermanos, de decir que amamos a Dios y que estamos aquí. Años atrás, hermano, comentábamos hace un rato, años atrás aquí era muy común en la frontera, de que había muchos matrimonios para arreglar su situación legal en Estados Unidos. Y se hacen muchos matrimonios, hermano, como negocio. Mira, yo te pago tanto, yo me caso contigo, tú no tienes nada que ver conmigo y vaya, nomás arreglo mi residencia y cada quien por su lado. Eso era muy común, era normal, cualquiera lo hacía. Hoy ya no se puede. Hoy tienen que comprobar verdaderamente que tienen una vida conyugal, que tienen una relación y tienen que demostrarlo. Y hoy pensamos, hermano, que la situación dentro de la iglesia es así. Ah, yo ya vengo, yo digo que soy cristiano, acepté a Cristo de labios solamente. Yo vengo, doy mis ofrendas, doy mis diezmos y doy de repente, de vez en cuando, una cooperación y punto. ¿Por qué? ¿Por tener la entrada al cielo? No, hermano, aquí tampoco se va a hacer negocio con Dios. Si verdaderamente amo a Dios, con quien estoy, hermano, llevando una relación verdaderamente que sea con hechos, no con palabras. Y si no lo demuestro con hechos, es simplemente una negociación que he hecho para poder tener una entrada al cielo. No, hermano, aquí no hay entradas al cielo de esa manera. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No estamos a medias. Y abandonar el barco es no demostrar que amamos a Dios. Eso es lo que sucede, hermanos. Abandonar el barco, hermanos, es tener vergüenza del Evangelio.
Dice Romanos, ¿verdad? Que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y el Evangelio se avergonzará de mí? A lo mejor sí. ¿Cuál es el testimonio que tengo, hermanos? ¿O qué testimonio he dado? ¿Soy de la secreta? ¿Me avergüenzo ser o decir que soy cristiano? ¿Cuántos somos declarados totalmente, hermanos, en la escuela que somos cristianos? ¿O somos cristianos de closet? Aquí en la iglesia sí, todos somos cristianos, todos cantamos, traemos pandero, traemos Biblias, me sé todos los cantos. Es más, me sé hasta lo que va a predicar el pastor. De tan cristiano que soy, me sé lo que va a decir el pastor. Un día me dijo un hermano que acababa de salir del cementerio bíblico, del seminario bíblico. Me dice, hermano Mar, ¿qué versículo va a predicar? Le digo, hermano, pues traigo un mensaje del versículo tal, capítulo tal, de tal libro. Sí, yo ya sé lo que vas a predicar. Yo por eso fui a estudiar. Yo ya sé todo lo que tú vas a predicar porque yo ya estudié. Si necesitas ayuda en la predicación, tú pregúntame. Pero pregúntame. Qué bárbaro. ¿Sí? Así me gustaría que me dijera en su trabajo. Así me gustaría que me dijera dónde anda. Así como levanta sus manos aquí, como canta, como pasa a dar un agradecimiento, como tocamos un instrumento, como predicamos o enseñamos, así que con esa libertad, con esa autoridad, con esa confianza, con todo ello, hermano, pudiéramos hablar en la calle. ¿Contra quién? ¿Enfrente de quién estamos? ¿Qué importa? Y tenemos que decir, Señor, yo no me avergüenzo del Evangelio, ni quiero que el Evangelio se avergüence de mí, porque el que te niegue aquí, tú lo vas a negar en el cielo. Y que yo donde quiera que esté, que en la tienda, que en el centro, en la calle, no sé, en el camión, donde quiera que yo esté, que me encuentre un hermano, que yo pueda hablar con libertad y que pueda decir que soy cristiano y que toda la escuela se dé cuenta que soy cristiano y que sepan que yo no voy a bromear, que no voy a contar chistes colorados, que ni me voy a reír de sus bromas, que ni voy a hablar como ellos hablan, ni me voy a vestir, ni me voy a comportar, ni voy a hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque soy cristiano. Pero como me da vergüenza decir que soy cristiano, mejor no digo nada y me comporto igual que ellos. Nos avergonzamos. Eso es abandonar el barco. Donde quiera que estemos, nuestra carta de presentación o nuestra credencial de presentación, saben que soy cristiano. Soy nacido de nuevo, soy un hijo de Dios. Asisto a la iglesia. ¿Quieres ir? Te invito. ¿Para ser igual que tú? Sí, para ser igual que yo. Porque yo quiero ser igual que Jesús. Si tú quieres ir, la invitación está abierta. Pero nos da vergüenza. Nos da vergüenza, hermanos. Nos da vergüenza poner en la camioneta o en el carro una calcomanía que diga que soy cristiano. Me da vergüenza poner en la casa un anuncio que diga que soy cristiano. Me da vergüenza que sepan en la colonia que soy cristiano. Me da vergüenza publicar ahí en mi muro algo que diga que soy cristiano. Me avergüenzo del Evangelio. Eso es abandonar el barco. Abandonar el barco, hermanos, es no apoyar a la iglesia en cuanto a la economía. Hermano, es que el diezmo, usted ya sabe que el diezmo era de la ley. Hoy estamos en otra dispensación, estamos en la gracia. Me dijo un día una hermana, dice, yo por eso, yo no diezmo. ¿Usted quiere diezmar? Diezmo. Pero el diezmo no está en el Nuevo Testamento, ni es pedido en el Nuevo Testamento.
Así que yo no voy a poner algo que no me pide Dios. Bueno, está bien. Si usted lo quiere así, perfecto, así haga. Si usted quiere vivir bajo la ley, hágalo. Si quiere vivir bajo la gracia, hágalo. Tenemos libertad. En la ley solamente se pedía el 10%, se exigía el 10%. En esta dispensación, en el Nuevo Testamento, no es el 10%. ¿Cuánto es? Todo. Todo. Y dice que todos vendían todo lo que tenían e iban y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Cuánto? Todo. Porque como Ananías y Zafira. Fíjese. Ay, hermano, entonces siga viviendo en la ley. ¿O qué quiere, seguir en la gracia o en la ley? No, pues mejor diezmo. Usted sabe. Usted sabe. Sí, hermano. Porque pueden pasar años, y permanecemos encallados. Es que esta playa, no, es afrodisíaca, me siento re a gusto. Dios conoce y sabe el corazón y sabe todas las cosas, ¿sí? Pero también, si hubiera un versículo en cuanto a esto, diría tal vez, parafraseado, que de la abundancia del corazón se ofrenda en el alfolí. Por eso decía Juan Huele, dos cosas necesitamos convertir verdaderamente nuestro corazón y la cartera. Que Dios cambie nuestro corazón, entregarle el corazón a Dios, pero también entregarle la cartera. Y ahí no queremos que seamos tocados. Hermano, vamos a trabajar, vamos a apoyar, vamos a hacer, vamos a vender, vamos a participar, vamos a hacer esto. Ay, hermano, es que no me alcanza. No tengo. Si puedo, o sea, ¿le hemos robado a Dios? ¿Se fija cómo hemos abandonado el barco? ¿Se fija? O sea, a veces nos quejamos, hermano, cuando nosotros mismos somos los que hemos provocado que este barco esté detenido. Los marineros, para poder llegar, hermano, había un tipo de barcos que era solamente a base de remar, y solamente a base de remar. Y cuando no se remaba, no se avanzaba. Cuando no queremos aportar en la iglesia, ni diezmos, ni ofrendas, ni participar en las actividades, ni con cooperaciones, ni con promesas, ni con nada, simplemente el barco no camina. ¿Se fija? ¿Cómo a veces se abandona el barco? Abandonar el barco también es vivir dentro o aceptar lo que es la apostasía. Y hemos hecho un lado a Dios por todo lo nuevo. Todo lo nuevo, hermanos, que está llegando a la iglesia, todos los vientos doctrinales, todas esas corrientes, hermanos, modernistas, las aceptamos. Ahora, para poder, hermanos, decir que hay avivamiento, tenemos que hacer un circo en la iglesia. Sí. Hoy los apostolators abundan por donde quiera, hermano. Y el que no es apostolator, pues simplemente no anda a la moda. O sea, ¿hasta dónde hemos estado llegando, hermano? Me decía apenas ayer, me parece que sí, ayer me mandaban un mensaje. Omar, te esperamos vamos a tener un adiestramiento para la guerra espiritual. Ven a prepararte para la guerra espiritual. Mira que el adiestramiento está muy bueno. No, le digo, ¿sabe qué? Luego voy, déjeme checar esto. Porque no vaya a ser que si esta guerra espiritual se nos convierta en la tercera guerra mundial y a ver cómo salimos vivos de esta. O sea, por tal de conquistar el mundo en un día, vayamos a provocar la tercera guerra mundial. Oye, hermano, nos estamos dejando envolver por tantas cosas.
y una guerra espiritual que está llena de la iglesia de los Jedi de los últimos días. O sea, ahorita, no, hermanos, es algo que de veras apostasía le quedó poco, o le quedó corto el nombre. Quiero terminar. Abandonar el barco, hermanos, es dejarse llevar por una doctrina sacada de contexto o toda descontextualizada que nos dice o nos enseña que la salvación no se pierde. Y debido a esto, hermano, que una vez salvo para siempre, pueden hacer lo que quieran. Ahorita el mundo anda de cabeza y cada quien hace lo que mejor le parece. Al fin, la salvación no se pierde. Cada quien que viva, pueda y haga lo que quiera con su vida. Haga un papalote y échelo a volar. Al fin, no se pierde. Ahí está con el lacito, no se pierde el papalote aunque no lo vean. Y así andan muchos perdidos. Se confiaron en una enseñanza o en una doctrina sacada de contexto y ahorita andan en el mundo. Me dijo un hermano hace unos días, dice, es que, ¿sabes qué, Omar? Dice, pues como la salvación no se pierde, dije, pues sí es cierto, no se pierde. Dice, mi suegro es alcohólico, mi mujer me golpea, mi hijo no me respeta, mi hija me grita, el más chiquitillo pues a veces me obedece. Dice, y aquí todos toman, pues me voy a tomar una. Y como una no es ninguna, me tomé dos. Y así empecé, hasta que tuve que irme otra vez al centro de rehabilitación, porque ya no la podía dejar, porque una se convirtió en 3 días seguidas de estar tomando. O sea, al final la salvación no se pierde, hasta ya tuve que ir a parar. Se fíjate, que el drogadicto no se hace con una dosis, por ahí se empieza. Abandonar el barco es no haber conocido la verdad. Si no conocemos la verdad, hermanos, si no conocemos a Dios, si no conocemos al capitán, en el barco que vamos, hermano, no sé qué estamos haciendo entonces. Porque eso están... Yo creo que, hermano, el barco no debería ni traer esquifes. Pero bueno, el hombre ha creado sus propios esquifes. Y el hombre ha soltado sus amarras y se ha ido. Y cuando hablo de hombre, hablo en general. Verso 34. Concluyo con ello. Capítulo 27, verso 34. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. ¿Qué confianza tenía Pablo? Se fija que mientras el ciclón estaba con todo, él se puso a cenar, se puso a comer a gusto. Tenía tanta confianza en Dios que dijo, nada nos va a suceder. Para que vean la confianza que tengo, me voy a poner a comer. Soportaron, hermano, todo. Verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Todavía dudaban, hermano. Todavía dudaban. Siempre va a haber, hermanos, algo que nos atormente. Y siempre va a venir Satanás a querernos detener. Y siempre va a querer venir a meter los pensamientos. Bueno, ya no me fui, pero a lo mejor no vaya a ser que me falle la fe. Y siempre va a haber algo, hermanos. Verso 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen
los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Cuántos se salvaron? Pero ninguno tenía que salir, hermanos. Ninguno tenía que escapar. Pero yo nomás pregunto, hermano, ¿cómo se miraría Noé en el arca después de 40 días y 40 noches? Yo me imagino que a los 40 días, hermano, ya que paró de llover, ahora sí dijo ya, gloria a Dios, ya no llueve. Ahora sí voy a dormir a gusto, ya este ruido de la lluvia, ya. Y luego va y se acuesta, hermano, ahí entre los pajaritos, y era una decantadera que no paraba. Dijo, no, esto es de plano, no. Yo mejor me voy allá con el león, allá no hay pajaritos. Va y se acuesta a un lado del león, y luego de repente abría el hocico y empezaba, ¿se imagina? ¿Cómo se le dice cuando el león grita? Ruge. Empezaba a rugir el león, decía, no, este plano, aquí es insoportable. Mejor me voy con los elefantes. Se acostaba entre los elefantes, y aquel de repente movía el moco y ándele que le daba. No, aquí yo mejor me voy. Yo de aquí mejor me voy con los changos. Y los changos allá jugando con Noé, y le agarraban la barba y le agarraban los bigotes y bueno, en fin. Anduvo, hermano, por toda el arca. Cuando ya no encontró, hermano, lugar, dijo, yo me voy de aquí. Abrió el arca, y abre la arca, hermanos, pura agua. Pura agua. ¿Qué dijo? Mejor cerramos y seguimos otro rato. No sé ni nada. Nunca había llovido. ¿Me entiende entonces? Allá afuera está peor, hermano. Si aquí nos quejamos, si aquí formamos parte de una encuesta de 100 cristianos dijeron, y tal vez yo tengo, hermano, no solamente una, tengo más de 5 o 20 razones por las cuales yo hoy día puedo abandonar este barco. ¿Sabe qué? Allá afuera está peor. Allá afuera está peor. ¿De qué manera, hermanos, está el barco en el que vamos? ¿Y qué tan seguros nos sentimos en este barco? Cada quien sabe. Próxima semana, hermanos, inicien ya con los libros. Para poder entender, hermanos, lo que Pablo escribió, tal vez era necesario haber pasado por estos capítulos. Ahí en la parte de atrás está la lista. Ahí vienen las fechas de cuándo les toca cada libro a cada quien. Cierre sus ojos y demos gracias a Dios.